Dios Todopoderoso dice: Si las personas quieren convertirse en seres vivientes y dar testimonio de Dios, y que las apruebe, entonces deben aceptar la salvación de Dios. Tienen que someterse con gusto a su juicio y castigo, y aceptar la poda de Dios y ser tratadas por Él. Solo entonces podrán poner en práctica todas las verdades que Dios exige. Y solo entonces obtendrán la salvación de Dios y se convertirán verdaderamente en seres vivientes. En el carácter de las personas normales no hay deshonestidad ni engaño. Tienen una relación normal entre ellas. No están solas y su vida no es ni mediocre ni decadente. Además, Dios es exaltado entre toda la gente. Sus palabras se propagan entre todos, que viven en paz unos con otros y bajo el cuidado y la protección de Dios. La tierra está llena de armonía, sin la interferencia de Satanás, y la gloria de Dios tiene la máxima importancia entre los hombres. Estas personas son como ángeles, puras, animadas, no se quejan nunca de Dios, y dedican todos sus esfuerzos solamente a la gloria de Dios en la tierra. Amén. Las palabras de Dios muestran que el carácter de una persona normal no contiene deshonestidad, engaño ni egoísmo. Asumir sinceramente la tarea dada por Dios, trabajar en armonía con los hermanos y hacer todo lo posible por su deber. Es lo básico que toda persona debe hacer. Sí, así es. Viví con filosofías satánicas como cada hombre para sí mismo y sálvese quien pueda, y si el alumno sabe todo, el maestro pierde su trabajo. Fui egoísta, deshonesto y astuto, sin pizca de humanidad. Pero experimenté el juicio y el castigo de las palabras de Dios, y mis actitudes satánicas cambiaron. Gracias a Dios. Quisiera compartir mi experiencia. Genial. En junio de 2018, el hermano Shan se unió a nuestro equipo en el deber. Y pensé, cumplo con este deber desde hace tiempo. Sé algo de los principios y he visto resultados. En algún momento asumiré una mayor responsabilidad. Ayudaré al hermano Shan a ponerse al día lo más rápido posible para que asuma el puesto dentro de nuestro equipo. Y empecé a enseñarle lo básico que había aprendido en mi deber. En 3 meses vi que el hermano Shan tenía idea de todo y progresaba muy rápido. Y empecé a sentirme amenazado. Pensé, ha mejorado muy rápidamente en su deber. Si continúa así, ¿me superará pronto? Si el líder descubre su rápido progreso, ¿le dará una posición importante? Cuando me percaté, pensé para mí, no, me guardaré cosas. No voy a compartir con él todo lo que sé. Desde entonces, cuando veía que sus habilidades eran insuficientes, le decía cosas superficiales, sin compartir del todo mi conocimiento. Estaba consciente de que no era lo correcto, pero pensé, en el viejo dicho, si el alumno sabe todo, el maestro perderá su trabajo. Con él como centro de atención, ¿destacaría yo? No podía dejar que me superara. Mientras seguíamos trabajando juntos, a cualquier cosa que el hermano Shan me preguntaba, le respondía un poco y guardaba el resto. Después, el líder buscó al hermano Shan para una tarea importante. Mi corazón se aceleró cuando me enteré. Pensé, tengo más tiempo que él en el equipo. ¿Por qué el líder no habla conmigo? ¿No soy tan bueno como él? Yo fui quien lo capacitó. ¿Y ahora él es el niño estrella y a mí me echan de lado? ¿Él recibe la atención y a mí me olvidan? Si sigo enseñándole, ¿aprenderá más rápido? Si lo promueven, ¿quién me admirará a mí? Así que desde entonces, cuando lo veía en alguna dificultad, no quería ayudarlo. Nuestro progreso sufrió porque estas cosas no se resolvieron a tiempo y se terminó retrasando la obra de la iglesia. Me sentí un poco culpable e incómodo, pero no reflexioné sobre mí. Un día tuve comezón en la axila y no paraba.
No sirvió que me aplicara una pomada. Al día siguiente ya me dolía tanto el brazo que no podía moverlo. Y supe que esta afección no era ninguna casualidad. Así que oré ante Dios y le dije: «Oh Dios, este problema comenzó de repente. Sé que es tu buena voluntad la que está detrás de esto, pero soy muy insensible y no sé cuál es tu voluntad. Por favor, esclaréceme y guíame». Un día en mis devocionales, de golpe pensé en estas palabras de Dios: si no ofreces todo cuanto tienes, si lo mantienes oculto, si actúas de manera escurridiza. Fue una alerta para mí. Había competido por reputación y ganancia, temiendo ser superado. Nunca fui totalmente abierto con nuestro trabajo y no quise compartir mi conocimiento. Pero con esta afección, Dios me inducía a reflexionar sobre mí mismo. Así es. Así es. Así es. Luego leí estas palabras de Dios: los incrédulos tienen cierto carácter corrupto. Cuando enseñan a otros algún conocimiento o habilidad profesional, creen que cuando el alumno ya sabe todo, el maestro perderá su trabajo, que si enseñan todo lo que saben, nadie los admirará y perderán su posición. Sienten la necesidad de reservarse parte del conocimiento y solo enseñan el 80% guardando ases bajo la manga. Es una manera de mostrar su categoría como maestros. Se reservan información y guardan ases bajo la manga. ¿Qué carácter es ese? Se llama engaño. No penséis que hacéis bien o no habéis guardado conocimientos solo por haber explicado cosas superficiales o básicas. Eso no servirá. En ocasiones, quizás solo enseñes algunas teorías o cosas que se pueden entender literalmente, pero los principiantes no son capaces de comprender la esencia o los puntos importantes. Si solo das una visión general sin profundizar con detalles mientras piensas. Bueno, de todas formas, ya te expliqué sin guardarme nada a propósito. Si no lo entiendes, tienes muy poca aptitud, y no me culpes. Veremos cómo te guía Dios ahora. Esta reflexión esconde engaño, ¿cierto? ¿No es egoísta y vil? ¿Por qué no enseñar a la gente todo lo que tenéis en vuestro corazón y todo lo que entendéis? ¿Por qué os lo reserváis? Hay problemas con vuestras intenciones y vuestro carácter. Amén. 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 Las palabras de Dios eran mi exacta situación. No quería enseñarle mis habilidades para proteger mi reputación y posición y estatus. Temía que me sacara ventaja, pensando que el alumno superaría al maestro. Al guardarme cosas, era egoísta, despreciable, deshonesto y falso. Así es. Así es. Pensé que cuando el hermano Shan se nos unió, mi motivación al instruirlo fue que él pudiera asumir el trabajo del equipo lo antes posible y tendría a quien delegar mi deber, porque esperaba ocupar una posición más importante. Pero al ver lo rápido que captaba y que el líder lo valoraba, me preocupé porque si seguía haciéndolo bien, tarde o temprano me superaría, me suplantaría. Y no quise compartir lo que sabía con él. A veces, sabiendo que tenía dificultades en su deber, no quise ayudarlo. Y terminó retrasándose la obra de la iglesia. Trabajé protegiendo mi propia reputación y posición, sin importarme la obra de la casa de Dios. Fui muy egoísta y astuto. Sí. Sí. Sin la oportuna disciplina de Dios que permitió esta afección, aún no habría reflexionado sobre mí. Leí estas palabras de Dios. Desde que obtuvisteis la fe, habéis comido y bebido de la palabra de Dios, aceptado su juicio y castigo y su salvación. Pero si no han cambiado los principios por los que actúas y de cómo haces las cosas y te comportas, siendo igual que los incrédulos, ¿te reconocerá Dios como persona de fe? ¿No lo hará? Dirá que todavía eres de los incrédulos. Así que si estáis cumpliendo con vuestro deber y adquiriendo conocimientos profesionales,
Apegaos a los principios en todo lo que hagáis, abordando todo conforme a la verdad y practicándola, usándola para resolver problemas, corregir el carácter corrupto revelado en vosotros y la conducta e ideas equivocadas. Debéis sobreponeros continuamente, empezando con un examen personal, y al hacerlo, si descubrís un carácter corrupto, corregirlo, dominarlo y abandonarlo. Cuando hayas resuelto estos problemas y no hagas las cosas en función de tu carácter corrupto, renunciando a tus motivos e intereses y actúes según los principios de la verdad, estarás haciendo lo que debe hacer todo aquel que sigue sinceramente a Dios. Toma la esencia y los puntos principales de ese conocimiento profesional, las cosas que otros no han desentrañado o comprendido, y explícalo a la gente, para que todos puedan aportar sus puntos fuertes, y así descubran cosas todavía más numerosas, profundas y maduras. Si contribuyes a ello, será provechoso para quienes estén cumpliendo con este deber y para el trabajo de la casa de Dios. La mayoría, al introducirlos por primera vez en un aspecto específico del conocimiento profesional, solo comprenden su significado literal, mientras que lo relativo a los puntos principales y la esencia requiere un tiempo de ejecución para que pueda comprenderse. Si ya comprendes los puntos más sutiles, debes explicarlos directamente. No los hagas divagar tanto para llegar ahí. Esta es tu responsabilidad. Es lo que debes hacer, explicar los que son los puntos principales y la esencia. Es la única forma de no reservarse nada y no ser egoísta. Amén. 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 Por las palabras de Dios vi que necesitaba centrarme en la autorreflexión en mi deber y buscar la verdad para resolver mi naturaleza satánica. Necesitaba abandonar mis ideas incorrectas y ser capaz de trabajar en conjunto con todos en mi deber. Entendí que a todos nos falta tanto en la verdad o en nuestro trabajo, y los hermanos y hermanas necesitan ayudarse y apoyarse en su trabajo, y comunicar lo que entienden, sin reservarse nada, compensando los defectos de los demás. Así no nos desviaremos. Exacto. Demos gracias a Dios. De hecho, que yo fuera un poco más hábil que el hermano Sham se debió solo a la bondad de Dios. Debí apreciar la voluntad de Dios, abandonar mi egoísmo y enseñarle todo lo que sabía para que pudiera cumplir bien con su deber lo antes posible, de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Gracias a Dios. Al percatarme, me presenté rápido a orar a Dios para abandonar mi pensamiento errado y no vivir con mis actitudes satánicas egoístas. Luego busqué al hermano Sham para hablar honestamente con él sobre cómo me encontraba y analizar mis actitudes satánicas y compartir con él los puntos clave de mis habilidades. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Al actuar de ese modo, me sentí más a gusto y el problema de salud se resolvió. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pensé que después de pasar por eso, había cambiado. Pero estas actitudes satánicas tenían raíces. Al darse las condiciones, esos venenos volvieron a aparecer inevitablemente. En marzo del 2019, al hermano Shang y a mí nos eligieron al mismo tiempo para ser líderes de la iglesia. Al principio trabajamos bien juntos. Al encontrar un problema en la iglesia o alguna dificultad, buscábamos la verdad para resolverla. Pero un día escuché a alguien decir: la comunicación del hermano Shang sobre la verdad es bastante práctica y es muy responsable en su deber. Escuchar esto me generó una confusión interna de nuevo. Y pensé, si el hermano Shang me supera, muy pronto no tendré nada de dignidad. Luego, en todas nuestras charlas de trabajo, solo señalé errores y defectos y callé los caminos de la práctica para resolverlos solo. Y cuando me buscaba, apretaba los dientes y lo ayudaba un poquito. Pues si entendía mucho, resolvería los problemas sin que yo pudiera presumir. Recuerdo que una vez, él estaba a punto de ir a apoyar a hermanos que experimentaban debilidad. Él temía que sin la adecuada comunicación sería inútil, y me consultó sobre en qué verdades sería mejor enfocarse. Mi idea en ese momento era que, si le decía todo lo que sabía, él resolvería el problema. Los hermanos y hermanas lo admirarían. ¿Y qué compartiría yo en mi próximo encuentro? Él parecería mejor que yo,
Así que pensé, voy a guardarme algo para comunicar la próxima vez y que vean que soy el mejor para resolver los problemas. Solo le di al hermano Xiang un breve resumen, sin mencionar nada específico ni realmente importante, protegiendo mi propio egoísmo sin querer compartir lo que sabía con él. Evité al hermano Xiang en nuestro trabajo juntos y pasamos menos tiempo compartiendo cosas que antes. A veces me sentí culpable y pensé, si actúo así, no estoy trabajando en armonía con mi hermano y no es algo que agrade a Dios. Pero luego pensé, si me supera, todos lo admirarán y ya no quise poner en práctica la verdad. Estuve muy inflexible durante ese tiempo y el carácter justo de Dios recayó sobre mí. Tuve la mente hecha un torbellino. Mi comunicación en las reuniones carecía de luz y no lograba nada en mi deber. Tenía sopor y dormía muy temprano cada noche. Me sentía cada vez más inquieto y supe que Dios se había alejado de mí y realmente me asusté. Me apresuré a ir ante Dios y orar. Oh Dios, he sido demasiado egoísta y despreciable. Sé que te repugna, pero no logro liberarme, no puedo evitarlo. Dios, por favor esclaréceme para alcanzar un entendimiento real de mi naturaleza y mi esencia. Después de mi oración, leí esta palabra de Dios. Mientras las personas no hayan experimentado la obra de Dios obteniendo la verdad, la naturaleza de Satanás toma el control y las domina desde el interior. ¿Qué implica tal naturaleza? Por ejemplo, ¿por qué eres egoísta? ¿Por qué proteges tu posición? ¿Por qué tienes emociones tan fuertes? ¿Por qué disfrutas la injusticia? ¿Por qué te gustan esas maldades? ¿Cuál es la base de esos gustos? ¿De dónde proceden? ¿Por qué las aceptas con agrado? Ahora todos comprendéis que se debe principalmente al veneno de Satanás que hay dentro de vosotros. En cuanto a qué es el veneno de Satanás, se puede ejemplificar por completo con palabras. Si le preguntas a malvados por qué cometieron el mal, te responderán, cada hombre por sí mismo, y sálvese quien pueda. Esta sola frase expresa la raíz del problema. La lógica de Satanás ha invadido la vida de las personas. Puede que hagan las cosas con un propósito u otro, pero solo lo hacen para sí mismas. Todos piensan que el plan es cada hombre por sí mismo, y sálvese quien pueda. Deben vivir para ellos mismos y lograr una buena posición para asegurarse comida y linda ropa. Cada hombre por sí mismo y sálvese quien pueda. Esta es la vida y la filosofía del hombre. Y también representa la naturaleza humana. Estas palabras de Satanás son precisamente su veneno, y cuando la gente lo internaliza se convierte en su naturaleza. La naturaleza de Satanás se exterioriza con estas palabras, lo representan. Este veneno se convierte en la vida de las personas y en el fundamento de su existencia. Y la humanidad corrompida ha sido sistemáticamente dominada por este veneno durante miles de años. Amén. Amén. Leer la palabra de Dios me mostró que no podía evitar ser egoísta y despreciable, porque los venenos y filosofías satánicos como cada hombre para sí mismo y sálvese quien pueda se convirtieron en mi naturaleza. En efecto. Lo tomé como cosas positivas, como reglas de vida, creyendo que viviendo así era la única manera de protegernos. Y me volví cada vez más egoísta y despreciable. Solo pensaba en mí. Siempre temía que el hermano Xiang me superara en nuestras tareas juntos. Y cuando hablábamos de trabajo, yo solo trataba las cosas por encima, haciendo lo mínimo, sin compartir todo lo que sabía. Cuando el hermano Xiang tuvo problemas en su deber y vino a buscarme, no me preocupó el trabajo de la casa de Dios, sino que de enseñarle todo, yo no tendría la oportunidad de brillar.
y aún así sabiendo que no era la vida correcta, no quería ayudarlo. Sabía que no cumplía con mi deber, respetando la voluntad de Dios o para sostener el trabajo de la iglesia, sino por mi reputación y mi estatus. Fue increíblemente egoísta y calculador. Sí, en efecto. Al confiar en esos venenos satánicos en mi deber, ¿cómo podía obtener la guía y las bendiciones de Dios? Pensé que, al no enseñar lo que sabía, podría ser el mejor de la iglesia y estimado por todos. Pero resultó que mientras más me guardaba cosas, más oscuro se volvía mi espíritu y más lejano de la guía de Dios, al punto de no poder hacer lo que podía hacer antes. Y pensé en estas palabras del Señor Jesús: porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Por atravesar eso, aprecié verdaderamente el carácter justo de Dios. Cuando lo pensé más, supe que ver los problemas en el deber era el esclarecimiento de Dios. Y sin la guía de las palabras de Dios, estaba ciego, Cierto. incapaz de entender nada, ni de resolver problemas. Pero no tenía conciencia de mí mismo y confundí la iluminación del Espíritu Santo con mi propia habilidad. ¿No robaba la gloria de Dios? Dios puede ver dentro del corazón y la mente, y si seguía siendo egoísta y despreciable, sería rechazado y descartado por Dios. Sí. Pensando en esto, rápido me presenté ante Dios para orar diciendo: Dios, ya no seré tan egoísta y despreciable en mi deber. De verdad quiero trabajar bien con el hermano Shang, cumpliendo con mi deber. Amén. Y después leí estas palabras de Dios: no siempre hagas las cosas para tu propio beneficio, pensando solo en tus propios intereses, considerando tu estatus, prestigio o reputación. Tampoco tengas en cuenta los intereses humanos. Primero debes atender los intereses de la casa de Dios y que sean tu prioridad. Debes ser considerado con su voluntad y analizar si has sido impuro o no en el cumplimiento de tu deber. Si has hecho todo lo posible para ser leal, por completar tus responsabilidades dando todo. Y si has pensado de corazón en tu deber y en la obra de la casa de Dios. Medita sobre estas cosas. Piénsalas con frecuencia y te será más fácil cumplir bien con el deber. Cuando te revelas como alguien egoísta y vil y lo concientizas, debes buscar la verdad. ¿Qué debo hacer para coincidir con la voluntad de Dios? ¿Cómo actuar en beneficio de todos? Empezad abandonando vuestros intereses, renunciando a ellos paulatinamente según vuestra estatura. Al vivirlo varias veces, lo habéis dejado de lado completamente. Y a medida que lo hagáis, os sentiréis cada vez más firmes. Cuando obviéis vuestros intereses, más sentiréis tener conciencia y razón. Apreciaréis que sin motivaciones egoístas sois directos y recto. Actuando solo para satisfacer a Dios, sentiréis que esa conducta os hace dignos del nombre de humano. Y viviendo así en la tierra, sois abiertos, honestos y una persona auténtica, con la conciencia tranquila y digno de todas las cosas que Dios os ha otorgado. Cuanto más vivas de esta manera, más firme y luminoso te sentirás. Así pues, ¿no habréis emprendido el camino correcto? Amén. Después de leer esto entendí que, para cumplir bien con mi deber, primero debía pensar cómo mantener la obra de la casa de Dios, poniendo todo en mi deber con la mayor responsabilidad. Dios se enfoca en nuestra actitud en el deber. Espera que lo enfrentemos con un corazón genuino, poniendo todo para cumplir bien nuestro deber, convirtiéndonos en personas con conciencia. Amén. Cuando entendí su voluntad, oré a Dios en mi corazón, diciendo que estaba listo para abandonar mi egoísmo y mis intereses personales, y hacer cualquier cosa que beneficiara a la iglesia y la vida de mis hermanos. Amén. Gracias a Dios. Después de eso, hablé con el hermano Shang. Le conté sobre mis propósitos egoístas, despreciables y engañosos, y buscamos juntos la verdad sobre los defectos en nuestro trabajo para resolverlos. Y compartí todo lo que sabía sin reservas. Gracias a Dios. Cuando actué de esa manera, sentí una gran sensación de paz y lo maravilloso que es ser abierto y honesto
Es tan Vivir de cierto, esta sí. manera es maravilloso. Mejoré gradualmente y vi algunos resultados. Ocasionalmente persistían mis pensamientos egoístas y despreciables, pero al pensar cómo asqueaban a Dios, le oré, arrojé esos pensamientos y quise practicar de acuerdo con sus palabras. Amén. Gracias, Gracias a Dios. Transitando por esa experiencia, sentí realmente que cumplir nuestro deber confiando en las actitudes y los venenos de Satanás solo puede hacernos cada vez más egoístas, despreciables y aprovechados. En efecto. Perdemos nuestra humanidad, causando dolor y volviéndonos incapaces de trabajar bien con otros. Y solo daña el trabajo de la casa de Dios. Cuando actué con honestidad, según la palabra de Dios, sin conspirar con mis propios intereses, me iluminó y guió el Espíritu Santo en mi deber, y sentí paz interior. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios, el juicio y el castigo de las palabras de Dios me hicieron comprender mis actitudes satánicas, y finalmente fui capaz de practicar la verdad y vivir como un ser humano. Amén. Gracias a Gracias, Dios. Gracias a Dios.